En este video vamos a hablar un poco sobre las heridas profundas y cuáles son todas estas situaciones, todas estas vivencias por las cuales hemos atravesado que de alguna manera han dejado huellas muy profundas en nuestra alma, que nos vienen afectando desde hace muchísimo tiempo y que al día de hoy seguimos operando desde ahí, que han manifestado una serie de creencias que son sumamente tóxicas para nosotros y de igual forma han generado desde traumas o emociones que detonan fuertemente y que nos evitan de vivir una vida plena, gozosa y tranquila. Para empezar, quiero mencionarte cuáles son estas heridas y de alguna manera poco a poco iremos adentrando en su clasificación y en el cómo se componen. Tenemos dentro de ellas a la traición, el abandono, la injusticia, la humillación, el rechazo y por otra parte también tenemos el descuido, la violencia y el abuso como parte de esas heridas del alma y esas heridas profundas que nos han hecho tanto daño. Para empezar quiero hablarte un poco sobre la traición. Tú habrás vivido en este momento de tu vida o al día de hoy la herida de la traición, que básicamente se manifiesta como un acto en el cual tú esperabas recibir cierto apoyo o haber recibido cierta acción benéfica para tu persona, pero que por alguna razón o algún motivo las personas que estuvieron involucradas en esta situación te dieron la espalda y lo que hicieron fue traicionarte y herirte de manera muy profunda. Aquellas personas que han sufrido la herida de la traición regularmente se ven sometidas con grandes sensaciones de enojo y de desesperación, así como de una frustración muy grande. Esta traición les hace generar un enojo profundo y una sensación de desconfianza en el mundo a su alrededor. Posiblemente tú hayas vivido algunas experiencias en las cuales te sentiste traicionado. Por favor, recuerda que para realizar el proceso de inmersión tenemos que buscar la identificación de cuáles son estas situaciones. Así que si tienes dónde apuntar, dónde anotarlo, ya sea en tu blog de notas, en un celular o en una libreta, por favor, anota toda esta información. ¿Con qué personas estuviste involucrado en un proceso en el cual te sentiste traicionado? ¿Qué fue esa situación? ¿Qué es lo que estabas viviendo en aquel momento? Redacta todo esto en un cuaderno, en una libreta o en tu celular. ¿Cómo te hicieron sentir estas heridas? ¿Cómo te sentiste cuando fuiste traicionado? ¿Te sentiste enojado? ¿Te sentiste muy triste y muy dolido con esta situación? ¿Cómo te afectan al día de hoy haber vivido esta situación de traición? ¿Y qué sensaciones físicas se fueron anclando en tu cuerpo que manifiestan esta traición de igualmente? Recopila toda esta información. Recuerda que es muy común que una persona que se ha sentido traicionada o que ha vivido un evento en el cual fue traicionado se sienta con mucho enojo y mucha frustración al respecto de ello y que va arrastrando una creencia constante en la cual se vive a la expectativa de que alguien más lo traicione. De igual forma el abandono. Muchos de nosotros sufrimos un abandono muy profundo por nuestros padres que por alguna situación, por ejemplo yo que crecí con una madre soltera y que mis hermanos estuvieron acompañándome en ese proceso, sufrimos de esta especie de abandono por parte de nuestros padres, de la figura paterna en particular, y que esto nos dejó algunas consecuencias de sentirnos poco valorados a través de una figura paterna, de un padre, y que nos sentimos relegados y que también a su vez nos sentimos con una especie de minusvalía, de incapacidad, de poca valoración sobre nuestra misma persona cuando éramos niños y fuimos arrastrando esto poco a poco hacia nuestro futuro. Por un lado, las personas abandonadas tienen una sensación de tristeza muy grande y obtienen posturas que van como estar encorvados, como estar en una posición de indefensión constante hacia el ambiente y se sienten desprotegidos ante cualquier situación que va surgiendo en su vida. Si tú viviste una traición, recuerda cuáles son estos pensamientos o cuáles son estas ideas que rondan en tu cabeza alrededor de este abandono, cómo te hicieron sentir y cuáles son las sensaciones físicas que evocas cuando pones o recuerdas en tu mente esta sensación o esta herida del alma y esta herida tan profunda como fue el abandono. Por otro lado tenemos la injusticia. Estas injusticias regularmente suelen verse en situaciones en las cuales nosotros esperábamos un resultado en particular, pero que por algún motivo, regularmente por algún abuso de alguna autoridad, ya sea
legal, ya sea en alguna figura de autoridad como puede ser un maestro, de igual manera como puede ser un padre o algún familiar o algún amigo, te sentiste con una sensación de injusticia tremendamente grande. Las personas que suelen vivir esta herida de injusticia regularmente desarrollan una parte que se vuelve moral y que se vuelve sumamente cuadrada para no tener que vivir una vez más esta sensación y esta vivencia y esta herida de injusticia. Todas aquellas personas que han vivido injusticias muy grandes como ser corridos de un trabajo o ser engañados por una pareja se sienten de esta manera y viven con la injusticia a flor de piel y buscan ser justos allá afuera. Sin embargo, el sitio desde donde se hace no es por buscar un bien social común o una situación en la cual todo sea equitativo o justo, sino más bien porque a través de esta herida empiezan a operar y empiezan a reaccionar de una manera tal que se vuelve una cuestión de vida o muerte en muchas situaciones. El ser justos se integra a través de ellos como parte de una herida, no como de una convicción, y que no tiene nada de malo buscar la justicia. No es el hecho como tal, sino desde dónde sucede este moralismo o esta búsqueda de la justicia constante. Por otra parte, también tenemos la humillación. Y en mi caso personal, yo padecí mucha humillación durante mis años de secundaria, en los cuales era bulleado constantemente y agredido física y verbalmente, y me acabaron dejando con una sensación de invalidez y que también fueron mermando en mi autoestima. Recuerda anotar cuáles son estas situaciones en las cuales tú te sentiste humillado y que regularmente vienen acompañados de emociones como la culpa o como la vergüenza, como una sensación profunda de sentirte inadecuado ante ciertas situaciones de la vida, como un ser que no es capaz de estar ahí o que será señalado o que será sumamente juzgado, y se le menospreciará y te harán sentir culpable y te harán sentir vergüenza. Esto se desarrolla y tiene efectos en nuestra vida cotidiana, como que no nos gusta involucrarnos demasiado con otras personas ni tener contactos tan cercanos por miedo a ser humillados de alguna forma. Ubica qué personas estuvieron involucradas en esta sensación de humillación, cómo te hicieron sentir y cómo se van anclando a tus situaciones de tu vida presente y cómo posiblemente en tu subconsciente estés a la expectativa de una nueva humillación. De igual forma, otra herida más que tenemos es el rechazo. Dentro del rechazo podemos ubicar aquellas situaciones en las cuales simplemente nos dieron la espalda abiertamente, nos rechazaron. Nos hicieron a un lado, nos delegaron de la posición en la que estábamos y fuimos de alguna manera totalmente ignorados y abiertamente fuimos rechazados por alguna persona en alguna situación. A mí me tocó vivir mucho rechazo en la cuestión estudiantil por parte de mi madre, porque solo se me exigía tener calificaciones excelentes como 9 o 10, y una vez que los obtenía definitivamente era una situación en la cual no era felicitado, sino más bien era como lo mínimo que se esperaba de mi parte, porque era mi única obligación. Y cuando llegaba a tener calificaciones más bajas en la escuela, era rechazado de alguna manera y me tachaban como de un huevón, de un inútil, de un flojo, de un perezoso, de alguien al que no le interesaba hacer absolutamente nada. Y esta sensación de rechazo también va mermando en tu autoestima y va mermando internamente en aquellas emociones. Las personas que sufren de rechazo también buscan de alguna forma ser muy complacientes con todas las personas. Aquellas personas que padecen de rechazo intentan complacer a como dé lugar a padres, a hermanos, a cualquier miembro de la familia, a sus amigos, a sus jefes, a sus maestros, y buscan evitar el rechazo a toda costa. Sin embargo, esta complacencia se vuelve tan dominante y tan incisiva en sus vidas que simplemente descuidan sus propias necesidades para satisfacer las necesidades de alguien más. Tenemos que ser conscientes de que muchas veces el rechazo no es una situación en la cual vaya un ataque directo a nuestra persona, sino más bien porque en ocasiones otras personas están viendo por sus propios intereses y están buscando acciones en las cuales se ven beneficiados de alguna manera y nosotros las interpretamos como un rechazo.
No todas las ocasiones el rechazo es completamente personal. Sin embargo, tienes que ubicar cómo te sentiste cuando fuiste rechazado, cuáles son las ideas que empezaron a generarse y cómo esto empieza a afectar tu mundo presente. Cuando piensas en el rechazo, cómo te sientes físicamente, cuáles son las sensaciones que evocan en tu cuerpo y posteriormente anclalas como parte de la identificación en el proceso de las inmersiones. Cuando fuimos niños también tenemos alguna serie de heridas que fueron muy profundas y estas son el descuido. En particular el descuido de nuestros padres cuando éramos pequeños nos va dejando en una sensación como de invalidez o como de no ser tan importantes o lo suficientemente valiosos para ser considerados en un entorno familiar y en lo particular a través de nuestros padres. Este descuido se conoce dentro de una clasificación que hace poco leí en algunas revistas y en algunos artículos en internet, así mismo como en algunos videos y en algunos libros, que se le conocen como eventos adversos durante la infancia. Todos estos eventos adversos durante la infancia generan traumas del desarrollo o traumas del crecimiento, que si bien no son situaciones en concreto o eventos específicos en los cuales nos produjeron esta herida de descuido, o esta sensación de invalidez, sí se fueron construyendo a través de mucho tiempo o muchos años y nos acabaron afectando de una manera sumamente profunda. El descuido nos deja con una autoestima muy baja y después, a través del tiempo, tenemos miedo de que nuestras parejas no nos presten atención y reclamamos su atención y nos enojamos para pedir su atención porque tememos que no seamos importantes para ellos y que de alguna manera esto nos afecte profundamente. Identifica cuáles son las situaciones en las cuales tú te sentiste descuidado como persona, como relegado, qué sentimientos y qué emociones se hicieron presentes, así como qué sensaciones físicas van surgiendo cuando dentro de las inmersiones tomas la identificación a través del descuido y todo empieza a evocar y salir. Y una vez que lo identifiques, déjalo salir, dale tu presencia para poder soltarlo. Otra más que es muy común en Latinoamérica, en México, y para mí no fue la excepción, es la violencia. A mí me tocó vivir situaciones de violencia de una manera muy cercana por aquellos miembros de la familia que eran adictos a sustancias y que una vez metidos en el viaje o drogados o alcoholizados eran muy violentos y se metían a mi casa y robaban objetos para seguir drogándose, y que presencié peleas en la calle cuando estaban en estas situaciones, y que definitivamente la violencia nos deja como en un estado de alerta, activado, como con miedo, como con ansiedad, como a la expectativa de que algo malo suceda en algún momento. Y de igual forma, cuando tenemos esta capacidad de defendernos porque físicamente desarrollamos esta fuerza, para poder hacerle frente, lo que nos surge es mucho enojo. Y a veces el enojo va dirigido en contra de personas que no fueron las que produjeron esa sensación de violencia o esa herida de violencia. Y es ahí donde tenemos que observar cómo operamos, cómo el trauma que nos dejó la violencia cuando éramos pequeños nos fue evocando situaciones en las cuales poco a poco se nos fue haciendo muy adverso funcionar de manera adecuada, y que nosotros también violentamos a otras personas y que nosotros también agredimos física o verbalmente a alguien más. Ubica cuáles son los sentimientos que te produjo esto, si fueron ansiedad, miedo o por otra parte una ira o un enojo muy grande, y deja que fluyan todas esas sensaciones dentro de las inmersiones. Ubica qué personas estuvieron involucradas en eso y recuerda ir anotando cualquier persona, cualquier situación, cuál fue esta herida profunda, y llévalas hacia las inmersiones para poder darles salida y que te sientas libre de todo esto de una vez por todas. Y la última, y que también en tiempos recientes está sonando muchísimo, no porque sea nueva, sino porque se está abriendo una conversación sumamente importante al respecto, es sobre el abuso, particularmente el abuso sexual y el abuso físico. Y cómo esto, cuando una persona es abusada, le deja una herida muy grande y se siente sumamente culpable y sumamente avergonzado por haber padecido de este abuso. Y que incluso llegan a sentirse tan culpables al respecto que no quieren comentarlo por nadie, por miedo a un rechazo o una inexistencia de soporte por el núcleo familiar.
y lo guardan por años y les cuesta después sentirse cómodos con su cuerpo, sentirse plenos de manera física y disfrutar de tener relaciones sexuales con sus parejas sexuales. Y esto puede ser algo casual o algo en forma o de manera formal, como dentro de una relación amorosa. Este abuso les produce sensaciones increíblemente negativas sobre su persona que les producen muchísima vergüenza y muchísima culpa. Sin embargo, siguen operando desde ahí, siguen comportándose con situaciones aledañas y con conductas surgientes o resultantes de este abuso. Estas son complicadas de algún modo identificar como parte para un proceso de inmersión, porque son muy dolorosas y porque son definitivamente algo que no estamos acostumbrados a tocar. Tenemos que abrir la conversación, al menos para nosotros mismos, de identificar todas estas heridas, ya sea la traición, el abandono, la injusticia, la humillación, el rechazo, el descuido, la violencia o el abuso. Abramos esta conversación para nosotros mismos y aprendamos a que, por más que las neguemos, por más que hagamos como que no están ahí, siguen presentes y operamos desde ahí y actuamos desde ahí y van mermando nuestras relaciones, en nuestros trabajos y en cualquier situación de nuestra vida. Busquemos la manera de identificarlas, de obtener toda esta información, de ver en qué situaciones detonamos emocionalmente con estas resultantes de heridas que vivimos anteriormente y cómo todo esto nos va afectando en nuestro día a día. Realiza las inmersiones y poco a poco dale voz. Dales esta cabida a sentir y a darles tu presencia de manera incondicional, por desagradables o por inadecuado que se sienta todo esto. Y poco a poco, a través de varias inmersiones, no tiene que ser en una sola, ir soltando todo esto y alejándolo más y más y más y dejando que florezca este estado natural de paz y de abundancia y de crecimiento que tenemos por el simple hecho de estar vivos, y que es justamente lo que estamos buscando cada vez, ¿sabes? Mucha gente cree que tiene que hacer algo más para sentirse bien, tener algo más, realizar otra cosa, leer otro libro, estudiar algo más, tener un nuevo trabajo, ganar más dinero, formar una familia, para después de eso poder sentirse bien. Sin embargo, cuando obtenemos estas cosas nos damos cuenta que la satisfacción es temporal y una vez más empezamos a regresar a esta línea base en la cual las heridas operan nuevamente y nos sentimos sumamente abrumados sin saber exactamente por qué no estamos consiguiendo esta felicidad, esta alegría de vivir o esta plenitud si estamos haciendo muchas cosas de manera externa. Tenemos que ir hacia adentro porque ahí es donde están todas estas respuestas y es el lugar justo donde vas a poder deshacerte y soltar y dejar ir todas estas heridas, y poco a poco irá brotando una sensación de paz y tranquilidad que se encarna y que se enraiza dentro de tu alma y dentro de lo más profundo de tu ser, y que no depende de factores externos, que solamente depende de ti mismo, de un estado de conciencia profundo y de la liberación de todo esto a través de técnicas de sanación como son las inmersiones. Gracias.